Buen día, mi nombre es Miriam Saray Argumedo García y les voy a presentar y defender la tesina titulada Implicaciones psicológicas en la pérdida perinatal, un estudio de caso aborto espontáneo, que es para acreditar la materia de seminario de tesis de la maestría en psicología clínica y de la salud. Bueno, hablando un poco acerca de mi documento, pues habla sobre la pérdida perinatal, ¿sí? Esta pérdida que generalmente es invisibilizada por la sociedad y es desautorizada, ¿ok? Ya que el duelo no se permite de forma libre porque no tenemos un cuerpo, que generalmente se le da a las madres la opción de embarazarse de nuevo y ahí está como desautorización. Y vamos a ver qué implicaciones psicológicas genera este tipo de pérdida. Para empezar, pues les voy a hablar del capítulo número 1, que es la fundamentación de la investigación, ¿sí? Donde podemos ver el planteamiento del problema. Ya que existen pocas investigaciones centradas en lo que es la pérdida perinatal, sobre todo y específicamente en el aborto espontáneo, pues nace la necesidad de investigar más acerca de qué implicaciones, qué impacto psicológico genera este tipo de pérdidas. ¿Okay? Y para eso tenemos dos preguntas importantes de investigación. La primera dice, ¿cuáles son las implicaciones psicológicas en la experiencia de una pérdida perinatal? Y la segunda, ¿qué pueden causar estas implicaciones psicológicas en un duelo perinatal al no ser oportunamente atendidos por un profesional? También en este mismo capítulo se nos habla acerca de la justificación. ¿Por qué hablar de este tema? Como ya lo dije, pues es un duelo que es generalmente invisibilizado, no tiene mucha luz. Entonces viene esta investigación a dar más luz acerca de este impacto psicológico en la pérdida perinatal, proporcionando una información valiosa y útil para profesionales de la salud o personas interesadas en el tema, ya sea personas dolientes que pasaron por este proceso, por familiares o por instituciones. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo general es identificar y analizar las principales implicaciones psicológicas que existen al experimentar la pérdida perinatal, enfocados en la mujer gestante, mostrando el impacto que tiene este conocimiento en la pronta y oportuna intervención del personal de salud, en este caso de los psicólogos, así como la importancia de concientización de las necesidades afectivas de la doliente. Y tenemos también 3 objetivos específicos que cumplir. El primero es dar a conocer las implicaciones psicológicas presentadas en una paciente que atravesó por una pérdida perinatal. El 2 es describir el impacto físico, emocional y cognitivo experimentado. Y el 3 es presentar los resultados y conclusiones obtenidos al realizar una intervención psicoterapéutica con la doliente. Bueno, en el capítulo 2 abordamos lo que es el marco teórico, lo que nos va a servir como referencia para abordar este caso, ¿sí? Y como algo principal, debemos de saber qué es el duelo perinatal, ¿sí? La cual es una respuesta afectiva a la pérdida perinatal. Se perdió el bebé y la respuesta a esa pérdida sería el duelo perinatal, ¿sí? No solamente por la doliente, sino los implicados también, como poder ser el padre, familiares y amigos allegados. También nos habla el marco teórico sobre los tipos de pérdidas perinatales, ya que hay varias, pero nos centramos específicamente en el aborto espontáneo, que según López García, el aborto espontáneo es la terminación natural del embarazo, antes de que el feto sea viable, y se estima que hay un porcentaje del 15-25% de los embarazos que terminan en aborto, ¿ok? Vemos que es un gran porcentaje. Factores psicológicos presentados. Bueno, estos son culpa, vacío, rabia, ansiedad, tristeza, confusión, desrealización, despersonalización, soledad y estado de shock. También es importante mencionar cuáles son las etapas que se viven en este proceso de duelo y tenemos y presentamos aquí el modelo de Kubler-Ross, el cual nos habla de 5 etapas. La primera es negación, aislamiento. La segunda, rabia o enojo. La tercera, pacto, negociación. La cuarta, tristeza profunda. Y la quinta y última, aceptación. ¿Ok? Y también dentro de este marco teórico manejamos los síntomas específicos del duelo perinatal. Hay síntomas que son del duelo y hay otros específicos que solamente competen al duelo perinatal. Estos específicos serían rumiación con lo sucedido,
preocupación por el hijo perdido, ¿sí? Pena al ver a bebés y personas o mujeres embarazadas, ambivalencia efectiva en una nueva gestación, dolor por la pérdida de sentimiento de soledad, autorreproche limitado al creer no haber hecho lo suficiente por el bebé y sensación de haber fracasado como mujer o también puede ser como madre, ¿ok? También, por último, me gustaría mencionar las implicaciones psicológicas mencionadas en el marco teórico, las cuales fueron categorizadas en tres: las emocionales, las cognitivas y conductuales. Dentro de las emocionales encontramos los sentimientos de tristeza, que se ven muy comúnmente en las pérdidas, pero aquí algo diferente, que es en la pérdida perinatal, encontramos síntomas muy similares a sintomatología de la ansiedad y al trastorno de estrés postraumático. ¿Okay? Dentro de los cambios cognitivos surge la presencia de dudas sobre su capacidad y su identidad como mujer y también como madre, ¿okay? Generando este sentimiento de insuficiencia. Y en los cambios conductuales tenemos un aislamiento. La persona evita relacionarse con mujeres embarazadas o con familias prestas a tener un hijo, una familia. Rehuye de los niños y también de participar de momentos de alegría. Bueno, me gustaría hablar del capítulo 3, que es la metodología. ¿Qué métodos se utilizaron en esta investigación? Bueno, el paradigma de investigación fue el método cualitativo. El tipo de investigación es un estudio de caso único. La población, bueno, como es un estudio de caso único, pues es una paciente femenina de 23 años de edad que actualmente está atravesando por un proceso de duelo por muerte perinatal. Los instrumentos aplicados fue la entrevista clínica, el manual diagnóstico y estadístico conocido como DSM-5, la escala de ansiedad y depresión hospitalaria con sus siglas HATS, y el método de análisis de datos fue la herramienta digital Excel 2013 para Microsoft. En el capítulo 4 me gustaría hacer la presentación del caso, ¿sí? Bueno, mi paciente le pusimos las siglas de AS, obviamente para resguardar su nombre. Ella nació el 10 de octubre del 99 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Su edad actual es de 24 años, es soltera y no tiene hijos, es del sexo femenino y está estudiando en la universidad. Ella llega con un motivo de consulta en específico, que es la sintomatología ansiosa que fue generada a raíz de la muerte perinatal. Y la impresión diagnóstica, después de hacer una valoración y aplicar los instrumentos ya mencionados, ella cumplió con los criterios del DSM-5 para duelo no complicado, con presencia de síntomas asociados a la depresión y sintomatología relevante ansiosa. ¿Sí? El cuadro clínico que presentó mi paciente pues fue tristeza, apatía, enfado, soledad, abandono, impotencia, extrañeza con respecto a sí misma y ante el mundo habitual, vacío en el estómago, opresión en la garganta, palpitación, sentido de despersonalización, confusión, preocupación, rumiación, dificultad de atención y concentración, y por último, falta de apetito, aislamiento social, y también tenía la conducta de atesorar objetos, que son las fotos, ultrasonidos o todo lo correspondiente al bebé, y también hablar de forma constante con el bebé fallecido. ¿Okay? Me gustaría entonces hablar de los resultados y reflexiones que nos hace este documento. Ya vimos de qué habla, les presenté mi estudio de caso, ahora voy a presentarles los resultados y conclusiones a las que llegué con este estudio de caso. Bueno, era el fin, este estudio de caso, se hizo con el fin de responder a las preguntas de investigación y alcanzar también los objetivos descritos anteriormente. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta principal y el objetivo general? Pues las implicaciones psicológicas en la experiencia en la pérdida perinatal, ¿sí? En la cual con la entrevista semi-estructurada y con los instrumentos aplicados, pudimos llegar a esas implicaciones psicológicas que la paciente atraviesa en la pérdida perinatal, las cuales se categorizaron en tres, que son las físicas, las emocionales y las cognitivas, ¿ok? En las físicas, pues tenemos aquí una descripción amplia, les voy a mencionar solamente algunas, como es falta de apetito, tensión muscular, insomnio, vacío en el estómago, nudo en la garganta, dolor en la cabeza, dificultad para respirar, agitación, ¿ok? Taquicardia. Si vemos una sintomatología muy próxima a las sintomatologías de varios trastornos ansiosos. En las emocionales vemos miedo, impotencia por lo sucedido,
tristeza, apatía, culpa, irritabilidad, ¿sí? Temor a ser juzgada, apego hacia el bebé perdido, soledad y abandono. En las cognitivas podemos ver un pobre concepto de sí misma, una baja autoestima, vergüenza o miedo, ¿sí? Falta de atención y concentración, rumiación, pensamientos negativos hacia sí misma y también de rechazo. Bueno, estas son las implicaciones que conlleva tener una pérdida perinatal. ¿Okay? El tratamiento empleado en este estudio de caso tuvo un enfoque de intervención basado en la terapia de aceptación y compromiso, el cual obtuvo buenos resultados, ¿ok? Y se muestran en esta gráfica que les estoy mostrando aquí, la cual podemos ver dos momentos de evaluación. En el primer momento de evaluación fue al iniciar la terapia, ¿sí? Aquí podemos ver que la ansiedad se eleva hasta 11 puntos, perdón, lo que indica pues una sintomatología relevante y un probable caso de ansiedad. Y vemos en la gráfica que en la barrita de color azul, perdón, vemos la depresión que está también ahí presentando sintomatología depresiva. No es tan relevante, pero ahí está presente. Y vemos en el segundo momento, que fue al finalizar la intervención, que la ansiedad bajó de forma considerable, ¿sí? Donde se presentan todavía algunos síntomas, sin embargo, ya no hay sintomatología relevante que indique ningún caso de ansiedad, ningún trastorno de ansiedad. Y la depresión desaparece casi en su totalidad, arrojando ausencia total de depresión, ¿ok? Entonces vemos que fue un avance durante el proceso terapéutico donde los síntomas disminuyeron de forma considerable, lo cual nos hace concluir que es importante acompañar y hacer una intervención psicoterapéutica en el caso de una pérdida perinatal. ¿En qué otras conclusiones llegamos? Bueno, como les había comentado, el objetivo general y la principal pregunta de investigación era describir las implicaciones psicológicas, las cuales son un estado de ánimo deprimido, sintomatología ansiosa, cambios en la perspectiva de vida y el autoconcepto, impactando el área emocional, física y cognitiva de la paciente. Además, también nos pedía describir las dimensiones físicas, emocionales y cognitivas asociadas a esta experiencia, las cuales también son descritas en el documento, cumpliendo con el segundo objetivo. ¿Okay? ¿Cuáles son estas físicamente? Bueno, síntomas como dolor de cabeza, sensación de falta de aire, presión en el pecho, palpitación, sensación de vacío en el estómago, insomnio y pérdida de apetito. En lo emocional tenemos un estado anímico triste, apático, irritable, impotencia, soledad y sensación de abandono. En cuanto al ámbito cognitivo, se observa falta de atención y concentración, alteraciones en la autopercepción, sentimientos de fracaso como mujer y madre, así como culpa y vergüenza. Por último, y cumpliendo con el objetivo específico último, el documento muestra los resultados del plan de intervención, ¿sí? Este plan de intervención tuvo un enfoque en la terapia de aceptación y compromiso, el cual logró de forma considerable disminuir la sintomatología y el malestar psicológico que tenía la paciente. Entonces, podemos concluir que la intervención pronta y oportuna con un tratamiento adecuado a las características de una paciente en un proceso de duelo, pues genera resultados que impactan de forma positiva a la salud física y mental de la doliente. He aquí la relevancia de conocer todo lo que implica un duelo perinatal, ¿sí? El saber distinguirlo también de un trastorno ansioso, ya que presenta muchos síntomas relacionados a trastornos ansiosos, ¿sí? Como el trastorno de estrés postraumático, también como el trastorno de ansiedad generalizada, entre otros. Es importante saber identificar y hacer un diagnóstico diferencial, por ende, el conocimiento y aspectos detallados sobre las implicaciones psicológicas es de suma importancia. Otras aportaciones adicionales que nos generó este documento fue acerca de que el duelo perinatal, específicamente por aborto espontáneo, genera un cuadro clínico muy similar al trastorno de estrés postraumático, lo que les comentaba, ¿verdad? Ya revisando el documento vimos esta similitud, ¿sí? Y se resalta, ya que pocos documentos resaltan esta similitud. Me gustaría también hacer recomendaciones y reflexiones finales, ¿sí?
las cuales son las siguientes. Explorar oportunidades para abrir diálogos sobre el tema del duelo perinatal, ¿sí? Desmitificando conceptos tabúes que puedan facilitar el afrontamiento del duelo y proporcionar orientación sobre la importancia de buscar apoyo. Es importante abrir espacios, ¿sí?, que generen información oportuna acerca del duelo perinatal, así que pueda llegar a más personas y se quiten todos los tabúes que hay respecto a este tema y que personas puedan ser orientadas de forma adecuada a recibir el atendimiento que necesitan, ¿sí? Y otra recomendación sería realizar investigaciones más detalladas y profundas sobre el impacto de la pérdida en la madre, así también como el padre o en los hijos o en las personas implicadas en este duelo. Por último, sería realizar investigaciones más detalladas y profundas sobre el impacto de la pérdida en la madre, padre e hijos. Ya que falta más investigaciones, tenemos una brecha, hay pocas investigaciones, hay sí de las madres, hay todavía más pocas de los padres y poquísimas en los hijos. Entonces sería importante ver el impacto psicológico que genera esta pérdida en los implicados. Estas son las referencias que se utilizaron. Hay más en el documento, pero estas son las que se utilizaron principalmente en esta presentación y defensa de la tesis. Y les agradezco mucho el escucharme y el permitirme entregar este documento. Gracias y me despido con una frase: aunque murió tu cuerpo, lo que sigue vivo es tu recuerdo. Y en la memoria nunca hay despedidas. La muerte es ajena al olvido.